Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del proyecto Vocación Científica. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Magali Arellano. La doctora Magali Arellano es doctora en Ciencias de la Computación e investigadora en el Instituto Infotec de México. Bienvenida, Magali. Hola José Luis, qué gusto estar contigo participando en este proyecto. Igualmente, Magali. Para comenzar, vamos con la pregunta principal del programa. ¿Cómo se formó tu vocación? ¿Cuáles fueron los motivadores a lo largo de tu vida de tu vocación científica? Bueno, como pensé que me ibas a preguntar esto, llevo todo 2 días en la reflexión y creo que no, identifico como puntos estratégicos a lo largo de mi vida que a lo mejor me ayudaron a llegar así, pero te puedo decir que yo, por ejemplo, yo creo que yo era de esas niñas no muy queridas en la escuela, a las que se les facilita todo, o sea que realmente la escuela nunca fue un reto. Entonces, nunca, no era en el sentido de que no lo pude, de que me aburriera y entonces ya no lo hacía, sino más bien de que, no sé, a lo mejor el maestro decía, tienen que hacer en 1 hora, yo lo acababa 20 minutos y pues me ponía a platicar con mi amigo de al lado y ahora ya no lo dejaba terminar, ¿no? Entonces, ese a lo mejor era como el problema, pero creo que mis profesores, bueno, yo soy orgullosamente hija de escuela pública, todos mis estudios los realicé en escuela pública, y en la época en que los grupos eran de 60 alumnos, o sea, no como ahorita que creo que son 30, 40, no, o sea, mis grupos eran de 60 alumnos hasta la preparatoria, o sea, siempre fueron grupos muy grandes, pero creo que los profesores tuvieron el tino de poderme guiar y también mis papás, ¿no? O sea, darme este apoyo para darse cuenta que no era, o sea, que las cosas yo cumplía con lo que me pedían y lo cumplía muy bien, pero no era un reto. Entonces, por lo regular, a mí siempre, a la fecha tengo 1000 hobbies, entonces siempre me ayudaron a seguir con los hobbies que me interesaran, el tiempo que me interesaran, porque me dejan de gustar las cosas. Entonces, pues creo que así seguí y creo que a lo largo de la vida te identifico algunos mentores. Por ejemplo, no sé, en la primaria a lo mejor identifico a la maestra que me mandó a la Olimpiada del Conocimiento Infantil, ¿no? Así como que bueno, creo que sigue haciendo, es un concurso, varios exámenes que tienes que ir pasando, representando a la escuela, y el premio es ir a conocer al presidente de la República a Los Pinos. Entonces, por lo regular, pues es un aliciente, ¿no? En la escuela, y siempre se presume toda la cosa. Yo no llegué a Los Pinos, me quedé como a la mitad, pero creo que para mí era muy gratificante, o sea, por ejemplo, dejar de ir a la escuela esos días, porque me llevaban a otra escuela a presentar los exámenes. Entonces conocía más gente y conocía pues conocí a otras personas, conocí a otras escuelas, me llevaban de paseo, me llevaban a desayunar, todas estas cosas que para mí eran divertidas, ¿no? A los 11 años más o menos. Entonces ya después llego a la secundaria, que tiene que la secundaria está como a 100 metros de mi primaria. Entonces ahí no, la secundaria. La secundaria, primer año creo que también es algo importante. En la secundaria, uno tiene que elegir un taller. Entonces, yo durante la primaria, bueno, a mí me gustan mucho los animales, me encantan los animales. Entonces, en la casa siempre hubo todo tipo de animales, siempre hubo gatos, perros, tuvimos patos, víboras, tortugas, lo que quieras, codornices, todo tuvimos en la casa, porque a mí me gustan mucho los animales y mis papás también. Entonces, yo en algún momento pensé en ser veterinaria, pero en algún momento, no sé a qué edad, reflexioné que, o sea, por la cuestión sentimental no iba a poder. Es decir, el primer día se me muere un gatito y nunca lo voy a superar. Pero dije, entonces no me puedo dedicar a eso. Eso no puede ser. O sea, mi cabeza de 11 años decía, no puedo ser veterinaria porque no tengo la fortaleza para afrontar esas cosas. Bueno, te comentaba que entonces decidí que pues tenía que irme por el lado de las máquinas, porque pues las máquinas si se mueren pues no sufren, entonces no duele. Entonces en la escuela donde yo estaba se había un taller de computación, pero como te decía, yo estaba en grupos de 60, y en ese entonces yo creo que del grupo de la mañana era desde el A hasta el F, multiplícalo por 60,
y esa era la demanda, ¿no? O sea, y el taller solo aceptaba 12 personas porque pues, los recursos de cómputo eran limitados. Era como muy complicado poder ingresar a ese taller. Entonces, había otros talleres técnicos, o sea, las talleres que había, ¿no? Corte y confección, mecanografía, danza, y estaban los de máquinas y herramientas y electricidad. Y yo sabía que en ese momento todos los grupos, tanto de esos dos de máquinas y herramientas, la regla no escrita era que mujeres no entraban. Entonces, mi plan era, o sea, sí, porque te hacían una encuesta y en la encuesta ponías qué taller querías y tus opciones. Entonces, si se llenaba, si no te estabas en el primero, pues te ibas a los siguientes. Entonces, yo primero puse computación y luego puse los otros dos, o sea, sabía que por regla no me iban a dejar entrar porque pues era mujer. Y funcionó porque pues sí pude entrar a computación, fue como mis primeros contactos con las computadoras, me gustó. Y ya desde ese entonces, yo sabía que ya quería ser, bueno, yo en ese momento lo que quería hacer era que iba a ser ingeniera en computación. Esa era, o sea, desde los 12 años ya sabía que quería ser ingeniera en computación. Y suena raro, ¿no? O sea, a los 12 años ya saber qué quieres ser y cuál va a ser tu carrera. Pero uno de mis mejores amigos que había estado conmigo desde los 6 años, él estaba igual de seguro, pero él para ser ingeniero civil. Entonces era como que yo voy a ser ingeniera en computación. Yo en ingeniero civil. Perfecto, ¿no? y los dos teníamos con nuestro plan muy trazado. Entonces decía, yo me voy a ir a dibujo técnico. Y le digo, pues yo me voy a ir a computación. Y sí, los dos lo hicimos. Y de hecho a la fecha, él es ingeniero civil muy, muy exitoso en su campo. Y pues yo me dediqué a la computación. Entonces lo que decidimos a los 12 años, lo pudimos lograr. Y bueno, después del taller de computación, estuve 3 años en el taller de computación, en segundo año olimpiadas, no son todavía olimpiadas, son todavía concursos, previo a las olimpiadas que son en preparatoria, matemáticas, eran algunas en equipo, y también algo muy importante que creo que no es de que te enseñen más cuando estás en preparación de olimpiadas, simplemente practicas mucho. Entonces era mucho de estar resolviendo problemas. Yo iba a la escuela, pues mi turno normal en la mañana, de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde, y luego regresaba a las 3 a entrenamiento. O sea, a las 3 de la tarde yo regresaba a entrenamiento y salía como a las 6 de la tarde. Entonces, era en equipo, pues la verdad también me la pasaba bien, todos los de mi equipo me caían muy bien, nos la pasábamos resolviendo problemas, aprendiendo como... creo que algo que nos enseñan mucho son técnicas de resolución de exámenes, porque lo que nos decían, el conocimiento ya lo tienen, las habilidades ya lo tienen, ahora lo que tienen que es aprender a resolver estos exámenes. Entonces hay muchos trucos para eso, en el sentido de poder identificar cuáles son los más probables, porque cuáles son las respuestas más probables. Por ejemplo, si tienes cuatro opciones para resolver una pregunta de 4 opciones, por lo regular hay una que es la correcta, una que se parece mucho y las otras 2 pues no tienen nada que ver. Entonces, cómo poder distinguir, si sabes la respuesta y tienes poquito tiempo, a lo mejor haces una operación al revés para identificar cuál es la correcta. Entonces, todo ese tipo de cosas, esa parte del entrenamiento. Entonces, pues también ahí las materias más difíciles que serían en la secundaria, que serían las de matemáticas, pues nunca tuve problema, porque como yo estaba en Olimpiada, de hecho ya estaba incluso hasta libre de presentar los exámenes, porque los exámenes que presentábamos para las Olimpiadas eran mayor dificultad. Entonces, como te digo, o sea, realmente el reto académico, secundaria o primaria, no lo había. En la preparatoria, pues más o menos lo mismo, pero como en primer año, yo creo que el primer año de preparatoria es igual, me costó un poco la adaptación, y tenía una amiga que era muy, muy brillante, y ella ya estaba en entrenamiento de olimpiada, que ahora sí ya van las olimpiadas de matemáticas, las internacionales, todo eso. Entonces ya estaba en entrenamiento para para las primeras eliminatorias, que son las estatales, y yo me iba con ella, o sea, yo viajaba con ella en taxi para llegar a nuestra casa, que vivíamos muy cerquita, y yo la esperaba fuera del entrenamiento, en lo que ya salía. Y me acuerdo que un profesor, que era mi profesor, me dijo, señorita, ¿qué hace ahí? Entre con nosotros a resolver problemas. Y ya me metí como por diversión, pero creo que eso era un jueves, un viernes, y la eliminatoria era el sábado. Entonces, entré, pues vi lo que estaban haciendo, me presenté al examen el sábado, o sea, sin saberlo, pues, o sea, sin tener preparación de mucho tiempo ni nada. Fui el sábado al concurso,
Y cuando pues, pasan unos días, ¿no? En lo que dan los resultados. Y cuando llegan los resultados, el maestro súper sorprendido me dice que yo fui la única del grupo que había pasado la preparación y que pues ya estaba en la selección para las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces sí, pues ahí sí fue muy complicado porque, como te decía, yo tengo 1000 hobbies y entonces entre mis hobbies yo tenía un curso de inglés los sábados que me la pasaba muy bien. Entonces tuve que dejar mi curso de los sábados y pasarlo entre semana, lo que me movió toda la vida, porque ahora tenía que ir en las tardes al curso de inglés y mis sábados era de preparación de 8 horas, creo. Creo que eran 8 horas los sábados de preparación para la Olimpiada y todo eso. Y la verdad, aunque sí me gustaba, o sea, en la cuestión de que aprendía muchas cosas, no me gustaba que, entonces ahora sí ya me estaba dedicando nada más a la escuela y no me gustaba. O sea, realmente no quería yo perder pues las otras cosas que me gustaban por esto, que me gustaba, pero a lo mejor no me gustaba tanto. Entonces ya en algún momento de las eliminatorias yo decidí no continuar y para poder regresar a mi rutina de sábados al inglés y la escuela en las mañanas y en la tarde hacer otras actividades y todo. Pero sí me dejó como la espinita porque ya había conocido lo que era la Facultad de Ciencias de la universidad, porque ayer eran los entrenamientos. Entonces me dejó la espinita de que había otra carrera, aparte de la ingeniería en computación, que pues yo venía pensando desde los 11 años. Y después también me tocó estar en la Olimpiada de Química, también me fue muy bien. Creo que la estatal, estuve en las estatales, y ya cuando hubo que elegir carrera, estaba confundida porque pues, sí me gustaba la química y sí me gustaba la computación, y sabía que las dos, que era buena para las dos, pero no sabía como para cuál irme. Entonces, ahí mi reflexión fue que la computación me permitiría seguir explorando otras cosas, porque finalmente para mí pues, la computación iba a ser una herramienta para llegar a otras áreas, y a lo mejor a la química me iba a tener que dedicar solamente a la química. Como te digo, me gusta mucho, me interesan cosas durante cierto tiempo, entonces me gustaban mucho aprender cosas nuevas, entrar a nuevas áreas, tener proyectos así. Entonces sentí como que la química me iba a limitar aunque me gustara, y que la computación me iba a dejar poder seguir explorando otras áreas. Y ya conocía esta escuela, la Facultad de Ciencias, y que fue algo muy conveniente para mí, porque era una escuela súper chiquita, una escuela muy pequeña, con grupos muy pequeños, igual, la escuela pública, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero era una escuela que tenía pocos años de formación, de haberse sido facultad, y todavía eran grupos muy pequeños. Entonces era como la primera vez que iba a salir de mi grupo de 60 a grupos más pequeños. Y que a mí otra cosa determinante era que también, al igual que había una competencia muy grande para entrar, porque el número de personas que podían aceptar era 12 por año. Entonces era como que, bueno, para llegar a ser de los 12, tengo que ser de los 12 mejores, ¿no? Los que presenten examen. Claro. Entonces me preparé mucho, en el sentido de que pues dije, no me van a preguntar nada que no haya visto en la prepa, pues eso es el examen, y yo sé hacer exámenes. Entonces me puse a estudiar. Me recuerdo mucho que, o sea, por ejemplo, el examen se hace en mayo, y te dan resultados en junio. Creo que yo hice una agenda de estudio como desde febrero. Entonces ya tenía todo el temario y todo, y decía, a ver, cada semana voy a estudiar este tema, cada semana, y así me la llevé. Y presenté el examen, pero pues también ya, o sea, como yo venía de Olimpiada, pues ya me había medido, ¿no? O sea, ya sabía en qué nivel estaba en comparación de todas las escuelas, así de las particulares, de las públicas, ya sabía más o menos en qué nivel estaba. Entonces decía, pues no me debe costar trabajo pues estar dentro de los 12. Y sí, afortunadamente creo que fui la 4, entre las calificaciones, a la 4, y pues ya, luego entré a la facultad, y tenía un compañero en el inglés que él estudiaba ahí. De hecho también fue como me enteré de que existía esa escuela, y me acuerdo que era como medio hostil mi amigo. Después fue de mis mejores amigos, pero en su momento fue hostil, y me acuerdo que me dijo, vas a hacer examen ahí en ciencias, en computación. Dice, pues mucha suerte, porque no creo que quedes, nada más eran los primeros 12. Y como que algo me movió dentro de mí, y le dije, ¿sabes qué? Pues nos vemos en agosto.
porque yo iba a estudiar ahí. Y efectivamente, ahí nos tuvimos en agosto, ahí hice mi carrera. La verdad fue de las mejores decisiones de la vida, porque justamente era una escuela muy pequeña, una escuela que tenía una cuestión de 5 carreras como que muy juntas: bioquímica, química, física, matemáticas y computación. Entonces convivíamos con todos, conocí con mucha gente de todas las áreas, pero nos permitían, el plan de estudios era muy flexible, lo que nos permitía tener creo que 5 materias optativas de diferentes áreas. Entonces yo llevé astrofísica, llevé neurociencias, llevé muchísimas cosas que justamente permitían alimentar esa curiosidad que yo tenía por todo, ¿no? Entonces me pude como seguir divagando, ¿no?, entre todas las áreas, y en algún momento de que llevé la materia de astrofísica surgió una escuela de verano en la ciudad de Morelia, Michoacán, de un centro de la UNAM de astrofísica y astronomía. Conseguí una beca, me fui, era la única del área de computación, todos eran físicos, y pues me eché creo que 15 días de cursos de física avanzada, estrellas. La verdad es que creo que la mitad de las cosas no la entendí, pero me encantó, o sea, me encantó, y me di cuenta que a lo mejor yo no física, a lo mejor yo no venía de esa área, a lo mejor yo no podía dedicarme en ese momento a eso, pero sí entendí que necesitaban herramientas que desde la computación yo podía aportar. Entonces dije, sí, digo, desde la computación puedo hacer cosas de astrofísica, desde la computación puedo meterme al área que yo quiera. Y entonces fue como empecé hacia el área del cómputo paralelo y distribuido, que justamente es lo que se usa en astronomía. Empecé a buscar, en la facultad me ayudaron no había asesor para mi tesis que pudiera ser un área parecida. Mi asesor fue del área es un físico, ahora antes era el Centro de Investigación en Energía, ahora es el Instituto de Energías Renovables, y creo que el doctor, el doctor Miguel Robles, fue como un parteaguas, porque si no hubiera tenido la confianza en mí, de decir, perfecto, tú eres de computación, yo soy el físico, vamos a colaborar y vamos a trabajar sobre eso, y siempre darme esa seguridad en lo que yo sabía para poder desarrollar un proyecto. Entonces empecé a trabajar con él, y de ahí me animó yo quería hacer una maestría, en algún momento pensé en el extranjero, pero por otro lado también sabía que pues no, mi familia no tenía los recursos, aunque me podía ir con beca. Pues a veces las becas no son seguras, o sea, a veces seguir al extranjero con una beca y que la institución a veces no cumpla con este dinero, pues hace sufrir mucho al estudiante, ¿no? Entonces ya no, se tiene que preocupar por otras cosas aparte de dedicarse al estudio. Entonces como que no me atreví a dar el paso, y me fui a la Universidad Autónoma Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que también es una de las mejores escuelas. Allá hice la maestría, allá hice el doctorado. Sigo buscando todavía los proyectos de las estrellas, no me ha caído, pero he incursionado en muchas áreas, ¿no? Entonces ha sido para mí justamente esta curiosidad de tener interés por todo, lo que me ha llevado al área de la computación, en particular a esta área. Terminé el doctorado en ciencias de la computación con una especialidad en redes de sistemas distribuidos. A lo mejor hice un aporte muy teórico, un algoritmo, pero la verdad es que me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho la cuestión analítica, de desarrollar nuevos métodos, todo esto. Después, terminando, hice un postdoctorado, regresé con mi asesor de licenciatura, que me estaba esperando que terminara porque tenía proyectos que quería que desarrolláramos juntos. Regresé con él a una cuestión de energía eólica, y yo creo que él sí ha sido, él y todos esos que te mencioné, el maestro de matemáticas que me metió por error al concurso, la maestra que me detectó en primaria y secundaria, todo eso, ellos han sido el amigo que no creía que yo iba a poder entrar. Todos ellos han sido como muy estas personas que sin querer fueron guiando mi camino en el área. Ahora me gustaría preguntarte, ya no sobre lo que te motivó a estudiar, sino a lo largo de tu vida, ¿qué situaciones te desmotivaron? Bueno, que me cuesta cambiar, al cambiar de escuela siempre me costó, ¿no? O sea, porque el cambiar de ambiente y todo eso, entonces yo creo que esa adaptación, pues no, los maestros a veces no lo entienden, que uno requiere su tiempo.
Y pues, ¿qué me desmotivó? Pues, por ejemplo, eso de que a veces no sentirse suficiente, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hay cosas que de primer año de secundaria y todo eso que había maestras que, no, tú no entiendes, ¿no? Tú no sé qué, tú no sé cuál. Y esa como darte como por caso perdido, pero por otro lado también dentro de mí hay eso de que, ¿cómo de que no? ¿No? O sea, esa parte de retar esa autoridad que yo no reconocía, ¿no? Pero también en la cuestión, por ejemplo, de mi familia, sí te puedo decir, amigos, creo que siempre se dieron cuenta que yo era muy inquieta y me dejaron ser, no trataron de detenerme, pero en la escuela a lo mejor sí, o sea, sí llegué a tener profesores que hasta después supe, ¿no? Que eran cuestiones de género, porque yo no había estado metida en cosas de que me sentía discriminada o nada, y ahora hasta después digo, momento, eso fue discriminación, ¿no? O sea, en mi grupo chiquitos, como te comentaba, tuve algún curso que éramos 3, que éramos 2 mujeres y un hombre, y yo veía cómo el profesor estaba solamente trabajando con mi compañero, y a nosotras 2 nos dejaba solas, nos daba el problema y nos dejaba solas, y él se ponía a trabajar con él, y con mi compañero, y llegábamos y le decíamos, ya terminamos, ya hicimos esto, que no sé qué, y nos volteaba a ver con cara de sorpresa, de, ay, pues yo pensé que no iban a poder, o ese tipo de cosas, pero creo que eso, más que hacerme poner triste o algo así, me enojaba mucho, porque era de, ¿por qué no voy a poder? O sea, ¿por qué me dices tú que no puedo? Entonces, en particular, ese profesor lo reporté, y se fue a consejo técnico y toda la cosa, y se hizo un problema porque pues me molestaron mucho ese tipo de comentarios. En ese momento no estaba en boga todo el movimiento que está ahorita, pero para mí era ofensivo, porque ¿por qué me va a decir eso, no? O sea, no lo veía. Pues le pagaban lo mismo por atender al grupo, o sea, no le pagaban más por atender al compañero, o sea, nos tenía que atender a los 3 de manera por igual. Lo otro, a lo mejor que también, eso ya más adelante, en el doctorado, yo tenía, pues en el doctorado pues es tiempo completo, ¿no? O sea, 8 horas diarias, pero fuera de estas 8 horas yo tenía otras actividades, o sea, yo de hecho bailé 5 años, danza árabe, bailé jazz, tengo muchos hobbies, hice un curso de pintura de alebrijes y muchas cosas así. Para quienes no lo saben, alebrijes son unas artesanías mexicanas, que son unos animales imaginarios que pintamos de colores, son de cartón o de madera. Entonces, yo tenía muchas actividades, además de cumplir con mis actividades del doctorado, y en algún momento sí me sentí muy juzgada por el grupo, porque era es que, ¿cómo vas a ser buena en esto si no es tu vida esto? Y yo, no, mi vida es algo muy grande, y esto es parte de mi vida, pero no es mi vida, porque yo soy más que solamente dedicarme a la ciencia. O sea, sí, la ciencia es gran parte de mi vida, la computación es algo súper importante, algo que me encanta, pero no es mi vida. Entonces yo tengo otras cosas, otros intereses, y no los voy a dejar por esto. Entonces era como que sí me hacían sentir mal porque me gustaron otras cosas, o sea, que como que no era como lo que debería ser. Entonces sí, en algún momento ahí sí me segregaban, ¿no? O sea, en algún momento llegaban y decían, ya nos vamos a comer, agarraba y se iban todos y me dejaban sola y cosas así. Pero también afortunadamente no todos son así. Creo que de las personas que me ayudaron a superar eso, tenía un compañero que no era de mi grupo de estudio, era del grupo de una doctora que estaba a un lado, y con él hice una gran amistad, y de repente era, pues que se vayan a comer y me voy con él, ¿no? Y así, o tenía otras amigas abajo que eran egresadas en la facultad donde yo estudié, y me iba con ellas, algo así, pero sí, dentro de mi grupo, sí había una violencia, ahorita ya lo identifico como violencia, en su momento no, y sí, pues era duro, porque pues yo estaba sola, o sea, yo vivía sola. Te voy a adelantar una pregunta que tenía, porque has tocado el tema varias veces. Ya, por ejemplo, me hablaste de que eres una persona curiosa, evidentemente eres una persona perseverante, te definiste como inquieta. A mí me gustaría saber cómo es la personalidad de Magali. ¿Qué te hace ser tú? Yo creo que tengo como dos
dos partes, una parte muy social. De hecho, a quien le preguntes de mi entorno de trabajo y amigas me decís que soy súper extrovertida. Sí lo soy, pero no soy así siempre. O sea, yo creo que tengo una parte como una parte muy ambivalente, o sea, de sí, la parte social cuando tengo que ser social, pero por otra parte tengo una parte muy introvertida y muy solitaria. Es decir, ese caso de, por ejemplo, cuando estoy trabajando, cuando me tengo que concentrar en algo, cuando tengo que dedicarme a algo que me está molestando puede ser una idea. Por ejemplo, lo identifiqué mucho cuando estaba en las Olimpiadas, que tenía algún problema para resolver y que no podía resolverlo en el momento porque no se me ocurría nada. Como que lo dejaba ahí en el segundo plano, diríamos, en el background, en algo de computación, en background, procesando. Y a lo mejor en 2-3 días me llegaba la idea. Pero cuando ya tienes así como que el hilito, que ya sabes que con ese vas a desenmarañar la madeja, ay, no quiero que nadie me hable y ni nadie voltee a ver, y quiero estar sola con mi computadora, con la música a todo volumen y llena de comida. Eso es lo que quiero. Y esa es una forma de trabajar. De hecho, a lo mejor ahorita ya no lo he hecho, pero cuando tengo que desarrollar algo que viene de la cuestión muy creativa, necesito estar sola, necesito mucho silencio, y de hecho trabajo mucho de noche, ¿no? O sea, cuando estoy en una cuestión creativa, yo creo que empiezo a trabajar a las 11 de la noche y termino a las 4 de la mañana. Y esta satisfacción de encontrar algo nuevo, de encontrar un método, de lograr desenmarañar todo este problema, de partirlo en cachitos para poder resolverlos por los métodos que ya conozco, o encontrar un nuevo método para resolverlo, eso da una satisfacción enorme. Entonces yo creo que tengo esta personalidad como muy social, pero también el otro lado que necesito como retomar energías para volver a ser social. En algún momento sí necesito estar sola y está como muy concentrada en mis pensamientos. Y de hecho, yo sé que hay mucha gente que no puede estar sola, que necesita esa compañía. No, yo no, la verdad yo me caigo bien, me caigo muy bien y me disfruto mucho estar sola, disfruto mucho estar en silencio, no me da miedo. Tengo, como te digo, tengo muchos hobbies, más hobbies hasta los que puedo manejar. A veces pues nada más no estoy haciendo nada, a veces nada más estoy leyendo, viendo la tele, nada más, o sea, no sé, cuando he tenido a lo mejor mucha interacción con muchas personas, a lo mejor me canso, o sea, como que esa parte social está agotada y nada más quiero sentarme y no pensar. O sea, creo que sí tengo estas dos partes muy, muy identificadas. Perfecto. Otra pregunta que te quiero hacer es acerca de cómo describirías tú a un científico, porque a pesar de que tú te dedicas a la ciencia, por ejemplo, ya comentaste un tema, tú no te ves a ti plenamente como una científica, tú eres más que solo una científica. Es que es ese concepto, tenemos un concepto de científico a lo mejor muy errado, pero si conocieras a mis colegas y a todos, sobre todo todos los que he convivido, te darás cuenta que nadie es solamente lo que se piensa que es un científico. O sea, todos tienen sus hobbies. Conozco científicas que son buenísimas en su área, pero a la vez son grandes bailarinas, otras practican CrossFit, otras están en el cerro. Tengo amigos que son grandes científicos en su área, pero los domingos se van a trepar cerros y andan en patines, en bicicleta, o las compañeras que son mamás, son grandes mamás, ellas tienes con las niñas en el ballet y la natación y todo eso. Entonces, más bien creo que cuando pensamos en un científico, nada más estamos viendo como su trabajo en laboratorio, o lo que estamos pensando, pero creo que ninguno en general es solamente eso. Bueno, sí conozco algunos, 2 que 3, a lo mejor que sí, esa es toda su pasión. A lo mejor no, su pasión no la dividen en diferentes cosas, que sí es toda su pasión, pero por ejemplo, inclusive de los más puristas que conozco, que también están toda la noche trabajando en todo eso, son fotógrafos aficionados, otros que, no sé, los ejemplos que tengo otros que, yo tengo unas amigas que son como medias dark, ¿no? Entonces, matemáticas así súper reconocidas, que les encanta irse a escuchar conciertos de rock pesado y todo eso. Entonces, creo que más bien somos el concepto de científico,
está muy acotado a lo que hacemos en laboratorio, lo que hacemos en oficina, pero realmente todos y todas tenemos otras actividades y otras personalidades súper diferentes. Por ejemplo, creo que es más común entre los colegas hombres que los videojuegos, ¿no? O sea, súper les encantan los videojuegos, les gusta mucho eso. A la gran mayoría les encanta la literatura fantástica, o sea, es raro el que no. Entre nosotros hay un montón de fans de Harry Potter, del Señor de los Anillos, una de literatura fantástica que no te imaginas. Entonces realmente creo que más bien es el concepto de científico lo que está errado. Me interesa saber en qué momento crees tú que una persona es científico. Una persona es científico, bueno, en principio creo que te tiene que gustar lo que haces y te tiene que gustar el área y disfrutarla muchísimo. Es decir, creo que una persona que hace, por ejemplo, es que también la ciencia es súper amplia, ¿no? O sea, siempre hay una discusión entre los de ciencia dura con los de ciencia blanda, ¿no? También es por qué le dicen blanda, por qué le dicen dura. Claro. Los antropólogos, los sociales, no sé qué, y hay a lo mejor en algún momento también yo lo pensaba, ya no lo pienso así, porque ya conozco gente del área y creo que es súper respetable todo lo que ellos hacen y también, y de ciencia, claro que no es mejor igual que lo que nosotros, no son los mismos métodos que nosotros usaríamos, pero claro que es ciencia y creo que más bien tiene que ver con los métodos que seguimos, ¿no? O sea, de poder ser comprobable, de poder ser verificable, de quitar un poco esta subjetividad, o por ejemplo, no sé si mezclo, no sé, de la química, ¿no? O sea, si voy con una idea preconcebida y trato de que eso se ajuste a mis ideales, eso no es ciencia, ¿no? Estoy tratando de que sea lo que yo digo, o sea, que lo que yo pienso, no de que el fenómeno hable por sí mismo, sino porque quiero construir un fenómeno que confirme mi sesgo. Entonces, creo que va por ahí. En cómo esta resolución de problema, cómo esa descripción del fenómeno es, o sea, que en mi caso, así como que los datos tienen que hablar, ¿no? O sea, no voy a hablar yo por lo que yo voy a decir cuál es la interpretación de los datos, pero no voy a decir yo qué es lo que tienen que decirme los datos. Entonces creo que va por este lado, cuando uno publica, cuando uno tienes que abrir la información de manera que otra persona pueda reproducir los resultados y pueda llegar a las mismas conclusiones. Es decir, quitar esa subjetividad del fenómeno, ¿no? O sea, no puedo decir, y este es el mejor método porque digo yo, no, o sea, ¿por qué es el mejor método? O sea, responder el por qué, el cómo y con qué y qué necesito y todo. Entonces, esta es el responder estas preguntas dependiendo del campo, ¿no? Del fenómeno de lo que estés haciendo. Ya, perfecto. ¿Y cómo definirías entonces la ciencia? Bueno, la ciencia trata de explicar el mundo y sus fenómenos. Desde ahí, el fenómeno que sea y todo eso. Entonces, así que estamos buscando las respuestas a todo, ¿no? Dependiendo del área. O sea, en mi caso puede ser algo súper chiquito, o sea, de cómo calculo los números primos, ¿no? O sea, ¿para qué? Ahorita no sabemos, ¿no? Pero puede ser que después sepamos. O sea, nos van a servir para algo, ¿no? En criptografía sirven números primos y cosas así. Algo que parece que no sirve, sí sirve. Pero justamente esto de tratar... la ciencia es una forma de entender el mundo. O sea, en mi caso, a mí me hacen sentido los números. O sea, a mí me tienen que explicar todo con número y con porcentaje. Porque esa es mi forma de entender las cosas. Pero seguramente hay personas que lo entienden de otra manera. Pero la ciencia es este lenguaje en común que nos ayuda a entender el mundo. Bueno, por lo menos para mí. Para mí eso es. Magali, hace poco comentaste que a muchos de tus colegas les gustan los contenidos de ficción. Y yo quería preguntarte sobre eso porque de hecho esa es una de mis hipótesis personales. Yo quería saber si tú sientes que lo que tú consumiste audiovisualmente durante tu vida ha motivado también tu vocación. Fíjate que tampoco era consciente de esto, pero, por ejemplo, yo que tuve como el cuarto para mí sola, que fue como a los 9 años, tenía mi tele, ¿no? Mi tele, y
y lo que veía en la noche eran los Expedientes Secretos X. Entonces, o sea, realmente ahorita sé que existe el efecto Scully, sé que existe este fenómeno en el que yo nunca fui consciente, que fue de los primeros personajes en el que había una científica femenina y líder, ¿no? O sea, ya era médico, ella era como la pragmática y todo esto, entonces era la científica, era médico, ¿no? O sea, no estaba consciente que no existía un personaje así. Pues yo tenía, ¿qué? 8 años, ¿no? 9, 10 años y toda la vida lo vi, ¿no? Entonces eso, y por otro lado, eso va a sonar a comercial, pero yo, por ejemplo, siempre fui de jugar con Barbies, nunca con una muñeca que pareciera un bebé. O sea, nunca, yo no siempre rechacé los muñecos que parecieran un bebé, no me gustaban. Siempre era animales o Barbies. Es que caballos, gatos, lo que quieras, o Barbies. Entonces creo que siempre Barbie era todo. O sea, Barbie tenía un coche, tenía un caballo, tenía una alberca, tenía hartos amigos. O sea, entonces eso también es una cuestión, dices, ay, pues ella es exitosa, ¿no? O sea, más allá del cuerpo, ¿no? Eso mejor nunca lo vi, pero tenía un caballo. ¿No? O sea, un convertible, o sea, y aparte tenía todas las profesiones, era artista, era estrella de rock, era veterinaria, era científica, lo fue todo, ¿no? Entonces creo que son estas cosas que veía. Y en la cuestión audiovisual, pues audiovisual debe decir que en algún momento a lo mejor mi papá tuvo un poquito más de dinero y contrató lo que sería aquí en su momento era el telecable, que era como televisión por cable, y tenía acceso a series de niños que en la televisión pública no había. Me acuerdo mucho de como de unos de títeres japoneses, que eran los de Pachá y los gatos, uno de gringo que era de un dragón y un murciélago y no sé qué, o sea, toda esa cosa de fantasía que a mí me encanta, ¿no? O sea, de animales que hablan y los fantásticos y todo esto, pues, o sea, la verdad es que a mí me gustan mucho, por ejemplo, los cuentos. A mí me encantan los cuentos, me encanta la mitología, me encantan las leyendas, me encanta todo eso. Cada que llega Día de Muertos le ando preguntando a la gente que me cuente una leyenda, una cosa así. Y es muy, muy interesante, o sea, no sé, o sea, a lo mejor otras cosas que me acuerdo, que no sé cómo se llamaban, sí me acuerdo que eran unos que andaban en el espacio. Me acuerdo que la niña se llamaba Flora, andaban como en un tractorcito y como que andaban salvando de la ecología de los planetas y no sé qué, porque creo que era flora, fauna y no me acuerdo qué más. Entonces, no sé, como que a lo mejor como cierta conciencia. Y también yo soy mucho de hacer cosas mientras escucho otras cosas, entonces de documentales y de animales me sé todo, los de Australia, de no sé qué. Entonces, no nada más eran como caricaturas, entonces me echaba como que los documentales de los leones en la sabana, de no sé qué, de las jirafas, de no sé qué, de los gorilas, de no sé qué, el ornitorrinco. Entonces era como más esta información, también te fijas, científica. Entonces a mí se me hace como muy, o sea, no se me hace ni extraño este lenguaje formal, ¿no? Que pues lo escuché desde siempre. Y luego mi papá es carpintero, y cuando hacía obras en algunas casas, renovaban cosas y así, a veces botaban enciclopedias. Entonces mi papá llegaba, yo tengo la de fauna de Salvat y la de no sé qué de ciencias, de no sé qué, y se las regalaban, ¿no? O sea, libros así como en los años 70, así grandotes, súper pesados, todos los tomos, pues llegaban así, se los daban a mi papá, ya no los quiero, lléveselos y haga lo que quiera, ¿no? Entonces, pues tenía ahí mis súper librotes de animales, ¿no? De animales que en mi vida he visto, y de repente, un pico zapato, cosas así, y entonces creo que parte de eso, no solamente es la televisión, o sea, creo que fue toda esta cuestión de animales, de cuestiones científicas, de estar escuchando el radio, también que mis papás, que los museos, la verdad es que mis papás me acompañaron mucho a todos lados. Por ejemplo, de repente en la prepa nos dejaban proyectos de ir a investigar al municipio, no sé qué, la historia de su municipio, ¿no? Pues ahí mi papá nos trepaba el carro a mí y a mis compañeros y vámonos el domingo y cosas así. Entonces toda esta parte de acompañamiento, esa parte de que vamos a buscar la fauna de no sé qué, y papá, súbanse al carro, vamos al campo, ¿no? Entonces, al campo, a buscar animales, ¿no? Y a ver, a tomar fotos y no sé qué. Entonces era o sea, lo hacía yo, pero ellos estaban ahí. O sea, ellos así como que, pues toca, vámonos, ¿no? Y ya.
Entonces creo que esta parte del acompañamiento también de los papás, de que te ayuden a seguir tus intereses, a tu curiosidad, todo eso es también muy importante. Gracias, Magali. Lo otro que me gustaría preguntarte ya para cerrar la entrevista es, colócate en esta situación. Hay alguien que quizás quiere seguir los pasos que tú llevaste profesionalmente en la vida y te pide razones por las cuales continuar el mismo camino que tú recorriste o similar. ¿Qué le dirías a esa persona? Que primero tiene que estar enamorado del área. O sea, porque uno puede entrar, o sea, pues finalmente esto no es una receta, ¿no? O sea, yo sí identifico que las Olimpiadas me ayudaron mucho porque cuando entré a la universidad y toda la cosa, pues ya sabía hacer exámenes. O sea, es algo que no te enseñan en la escuela, hacer exámenes de ese tipo. Así como cuando vas a hacer esta prueba del TOEFL, uno hace una preparación para el examen, ¿no? O sea, porque el formato del examen es muy particular. De hecho, ya no se prepara en inglés, no se prepara para hacer el examen y todas las áreas del examen. Esto mismo, entonces creo que eso, o sea, aparte de que, como te decía, no tenía yo tampoco problema con los estudios, la resolución de exámenes me facilitó poder aprovechar estos conocimientos que ya tenía. Entonces yo creo que pues desde ese lado, dependiendo del nivel en que estuviera esta persona, o sea, primero que le aconsejaría es que para que se evitara estrés, es que aprendiera a hacer exámenes. O sea, que aprendiera a resolver exámenes. O sea, que sí, hay que estudiar un montón, hay que entender las cosas, no solo memorizarlas. Y la otra es que aprenda a hacer exámenes. Es decir, que aprenda técnicas de resolución de exámenes, porque, o sea, yo llegué a ver cómo compañeras que tenían toda la capacidad de hacerlo, quedarse en blanco en una pregunta y no avanzar, y luego no alcanzar a contestar el examen y entonces quedar fuera de la universidad, ¿no? Por quedarse en blanco en una pregunta y no avanzar con las demás. Claro, pues a lo mejor esa pregunta en la que se detuvieron tenía el mismo valor que las otras 10. Entonces son esas cosas, ¿no? También la cuestión de la timidez y todo eso, yo sé que pues, muchos tendemos a ser tímidos, yo también lo soy a veces, pero también creo que el miedo el miedo es una herramienta que nos da nuestro cuerpo para advertirnos de un peligro, pero no debemos de dejar que este miedo te detenga de intentar cosas. Entonces, pues si uno va a hacer un examen o algo así, pues sí, pues sí, pues hazlo, pero con miedo, ¿no? O cualquier cosa hay que hacerlo con miedo, no te lo vas a poder quitar, pero lo tienes que hacer. O sea, de atreverse a hacer las cosas, de probar las cosas, ¿cómo voy a saber en qué nivel estoy? ¿Cómo voy a saber si no me atrevo a hacer ni siquiera a presentarme a hacer el examen, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber? Entonces, no sé, esta cosa de aprender a lidiar, ¿no? Con estos demonios que uno tiene para poder, para evitar que se interpongan en lo que quieres. Pero también otra cosa, creo que la tolerancia a la frustración. Pues yo creo que si no hubiera sido algo que me gustara, o sea, la escuela, había llegado a la escuela, que fue, la facultad sí no fue mi reto, o sea, ahí ya nada era fácil, ahí ya no hubo dieces, ahí yo no, o sea, y cada materia, o sea, yo siempre digo que tuve doctorado en cálculo 1 porque me tardé 3 cursos en pasarlo, ¿no? Pero me gustaba tanto la facultad y me gustaba tanto lo que hacía que pues lo tenía, o sea, era uno de los pasos necesarios para completar lo que necesitaba. Entonces también, pues sí me frustró reprobar la primera vez y me frustró reprobar la segunda, ¿no? Pero lo tenía que hacer, o sea, no es algo que... Y me tenía que reponer, lo tenía que volver a cursar y lo tenía que pasar, porque si no, no me iba a graduar, y si no, no iba a hacer la maestría, y si no, o sea, es todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues si ya con no pasar cálculo 1 ya me quiero ir a otro lado, pues en algún lado me voy a volver a encontrar un obstáculo parecido a cálculo 1. Entonces, estos obstáculos se tienen que ir afrontando. Si en algún momento yo hubiera sentido que ya no me gustaba, que ya no lo disfrutaba, yo hubiera ido a hacer otra cosa. Pues por eso digo que uno tiene que estar enamorado de lo que hace. Es decir, si no lo disfrutas, si no te gusta, pues es que eso es lo que uno va a hacer toda la vida. Entonces uno puede estar sufriendo a lo que te dedicas. Claro. Bueno, Magali, quiero agradecerte por haber participado en la entrevista. Yo sé que son poco los videos hasta ahora, así que un agradecimiento muy grande para ti. Además eres una excelente informante. Muchas gracias. De nada.
Y bueno, para cerrar la entrevista de hoy, también le doy las gracias a todas las personas que estén viendo este video y espero que les guste también el que viene más adelante. Hasta luego.